Yo pensé que no. Buenas tardes, compañeros asambleístas, señora presidenta encargada. Es importante siempre que tratemos de apoyar a la parte productiva, tengamos que a veces, como se hizo anteriormente, a muchos agricultores, 48,000 familias, que fue la ley de remisión de intereses, por problemas gravísimos, ¿no? Por ejemplo, el más del 80% fue por problemas de sequía, de inundaciones, de temas de plagas y enfermedades que atacaron fuertemente al campo. Pero en la resolución encuentro algunos problemas legales y constitucionales, que sí tendríamos que tener mucho cuidado en el tratamiento de esta resolución. La resolución en análisis tiene algunos problemas que resultan contraproducentes con el Estado constitucional de Derecho y Justicia, ya que parte de una mera expectativa, es decir, la aprobación de una ley que ni siquiera está en trámite para suspender procesos coactivos que se encuentran en ejecución. El anuncio realizado el 2 de abril de 1918 con el presidente de la República debería primero ser presentado mediante proyecto de ley, luego, dependiendo de si la misma ingresa de forma ordinaria o por urgencia económica, tendrá plazos de aprobación y esta durará entre un mes o varios meses para que la Asamblea pueda aprobar y luego trabajar en este tema. Frente a esta incertidumbre, resulta un poco aventurado para la Asamblea, que quiere exhortar que se suspendan procesos coactivos en marcha. Por otro lado, el artículo 266 de la Constitución reconoce el principio de legalidad en el ejercicio de las potestades estatales, por lo que los servidores no pueden ejercer otras atribuciones y competencias que las atribuidas en la Constitución y en la ley. Al no estar aprobada una ley de remisión de intereses y multas, mal podría la Asamblea conminar al Ejecutivo a que cometa una ilegalidad, en especial porque la propuesta va más allá de la remisión de intereses y multas y pretende que se deje de cobrar los impuestos causados por los ciudadanos y las obligaciones patronales ante el IES o el Seguro Social. Se debe tener presente que la Constitución reconoce el derecho a la igualdad jurídica. En el artículo 82, lo que implica la existencia y aplicación de normas jurídicas previas y públicas. De ahí que es un contrasentido pretender que por una mera expectativa de modificación de las reglas de juego con las que millones de personas naturales y jurídicas venimos contribuyendo con tributos y las obligaciones patronales, además podría ser un incentivo perverso para incentivar que miles de personas dejen de cumplir sus obligaciones con el Estado. La resolución en análisis puede hacer incurrir a los legisladores en abrogación de funciones, ya que se pretende que con una resolución se suspendan los plazos de prescripción y caducidad, situación que no contempla en ninguna norma vigente en el Ecuador. Razón por la cual, si el Ejecutivo llegara a hacer caso a este exhorto, los procesos de coactiva que incumplan con los plazos establecidos en la ley podrían llegarse a perder, con lo cual el Ecuador perdería no solo los valores correspondientes a intereses y multas, sino un valor de los tributos y de obligaciones patronales. La propuesta de resolución busca suspender el cobro no solo de los intereses y multas, sino de la obligación en sí, con la cual se estaría contrariando el artículo 290, numeral 7 de la Constitución, que impide la estatización de deudas privadas. En ese sentido, el dejar de cobrar las obligaciones tributarias y patronales generaría una suerte de condonación de deudas, en especial en aquellos casos en los cuales el Estado está por caducar o prescribir las acciones de cobro del Estado, ¿no? Por lo anterior, la resolución propuesta podría significar una pérdida millonaria para el país en caso que llegaran a caducar o prescribir deudas tributarias y la seguridad social por una suspensión de las acciones de cobro. El día de 20, recién en abril, salió el segundo informe anual sobre el progreso de desafíos regionales de la CEPAL Naciones Unidas. Indica que Ecuador es el país donde se deja de tener ingresos por evasión de impuestos en un 58.1% de impuesto a la renta y 20% por evasión de IVA. Entonces, es un país en donde existe una evasión, existe un no pago de deudas y hoy estamos tratando de que esas deudas no se paguen y luego tendrán derecho otras personas a reclamar este tema. Además,
Los juicios que hay en el SRI son 1.291. Esos son los juicios que hay en el SRI. Pero la cartera en litigio es 1.252 millones de dólares. Y la cartera en suspensión es 3.676 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cantidades grandes. Cuando hablábamos de remisión de interés de agricultores de 48.000 familias, era cerca de 220 millones de dólares. Era poquísimo en referente a lo que se dice aquí. Se debe recordar que el 14 de abril del 2017 la Asamblea Nacional aprobó la resolución para respaldar las acciones del SRI en torno a defraudación tributaria. En ese sentido, la petición de suspensión de acciones de cobro de deudas tributarias envía un mensaje contradictorio respecto a la importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones ante el Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues esos recursos permiten la adquisición de bienes y servicios necesarios para este fin. Cabe recordar que entre las obligaciones de todo ciudadano ecuatoriano se encuentra cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley. Artículo 83, numeral 15 de la Constitución. Quiero decir con esto, a veces la intención es muy buena y al asambleísta Uquilla diciéndole, sí, es interesante, es bueno, pero en este caso lo que estamos haciendo a la gente que incumplió con una norma, que incumplió con la ley, y no estamos favoreciendo a la gente que por problemas, como en este caso le hablábamos de remisión de agricultores, por clima, por enfermedades, y que no pudieron recuperarse prontamente para seguir produciendo, hubo la remisión. Entonces creo que sí es interesante lo que decía el asambleísta Litardo, en que revisemos muy bien la resolución, veamos que no contradiga y esperemos que llegue la ley, porque no podemos hacer ninguna resolución frente a un proyecto de ley que va a llegar a la Asamblea Nacional que nadie conoce y que no ha ingresado a esta Casa Legislativa. Muchas gracias.